En este apartado vamos a ver cómo identificar que dos triángulos son semejantes. Es decir, recordad que semejante era decir que un triángulo era igual que el otro, lo que pasa que era un poco más grande o un poco más pequeño, pero conservaba exactamente la misma forma. Hay dos maneras es sencillamente pues ponerte a mirar a ver si, pero eso es un poco laborioso y nunca es cierto. Y nosotros, como trabajamos con matemáticas, buscamos siempre hallar, en este caso, alguna manera, algún método que nos permita verlo esto de un modo cierto. En este caso vamos a diferenciar cualquier tipo de triángulo y el caso de los triángulos rectángulos, que veréis que es una tontería, no es más que lo mismo que teníamos aquí, pero un poco más detallado. Y es que diremos que cualquier triángulo, en este caso para cualquier triángulo, dos triángulos serán semejantes si tienen dos ángulos iguales. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo A y el ángulo B, el ángulo A' y el ángulo B'. Si los ángulos son iguales, yo os puedo decir que los triángulos serán semejantes. ¿Por qué? Porque cuando dos ángulos son iguales, quiere decir que, por ejemplo, en este caso, esta línea que van a trazar entre ellos se va a unir, y luego es que las líneas que van a salir de aquí, hacia aquí y hacia aquí, también se van a acabar uniendo en un punto. ¿Lo veis? Por lo tanto, si dos ángulos son iguales, van a querer el tercer ángulo también igual, y por lo tanto ya estamos en el punto en que si los ángulos son iguales, el triángulo será semejante. Por lo tanto, aunque no lo digan aquí, si dos ángulos son iguales, el tercero también lo va a ser, porque es un triángulo, y un triángulo, la suma de los ángulos interiores suma 180 grados. Por lo tanto, si el ángulo es el mismo, dos ángulos son lo mismo, el tercero también va a tener que ser el mismo, porque al final la suma va a tener que dar 180 grados. Es un poco la triquiñuela aquí que nos quieren hacer una pequeña trampa, pero muy sencilla. Si entendéis la idea, es muy tonto. Si dos ángulos son iguales, los triángulos serán semejantes. Otro caso es que nosotros no conozcamos los ángulos como son, pero sabemos que todos los lados son proporcionales. Es decir, si este es 1 y este es 2, este es 2, este será 4. Y si es 4, este será 8. Siempre guardan la misma razón de proporción. Y eso, como lo sabemos, aplicando esta fórmula que ya vimos en el apartado anterior. Por lo tanto, dos triángulos serán semejantes si conservan la razón de proporción o si tienen todos los ángulos proporcionales. ¿De acuerdo? Por último, diremos que dos triángulos son semejantes, por lo tanto, que recordad, son iguales, pero uno es más pequeño que el otro. Dirán que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los dos lados contiguos proporcionales. Fijaos, tienen un mismo ángulo igual, que mide exactamente lo mismo, y luego además yo sé que la relación entre aquí y aquí va a ser la misma, en este caso entre aquí y aquí, perdón, va a ser la misma que entre aquí y aquí, como dice la fórmula. Ello lo que nos va a garantizar es que al final la recta que se trace, la que aún no hemos marcado, va a tener exactamente también la misma proporción. El hecho de que tengamos un ángulo que nos mide exactamente lo mismo y que salgan de este ángulo dos segmentos que sean proporcionales entre sí, es decir, A y A' y C y C', nos garantizará que la última recta también lo sea. Esto es un poco más difícil de ver. Intentar, si queréis, hacer algún dibujo para ver o aplicar algún ejemplo numérico, ya lo veréis en los ejercicios, que haremos algunos así. Pero bueno, se cumple esto siempre. Básicamente aquí tenéis que aprenderos estos de aquí, porque luego se da el caso que hablamos de los triángulos rectángulos, pero es que los triángulos rectángulos, ¿qué tienen como peculiaridad? Que tienen un ángulo rectángulo, ¿sí? Bastante, ya lo dice en su propio nombre. Entonces, si tienen un ángulo rectángulo, todos los triángulos, en este caso los que vamos a comparar, no seamos tontos, ya es que nos están dando directamente que tenemos un ángulo igual, porque ya habrá seguro uno que tendrá ángulo de 90 grados. Por eso, en el primer caso dice que dos triángulos rectángulos serán semejantes si tienen un ángulo igual. Estamos hablando del mismo caso de antes, lo que ocurre es que como ya sabemos que uno va a ser igual, porque mide 90, con que otro ya sea igual, ya está. Porque si uno mide 90 en los dos casos y el otro es igual, el tercero que falta es lo que faltará para llegar hasta 180 grados. Por lo tanto, no hay que memorizarse este caso porque es exactamente el mismo que el de aquí. En el segundo caso estamos exactamente en lo mismo. Resulta que tenemos ahora un mismo ángulo y nos están diciendo que la hipotenusa y uno de los catetos tienen que ser proporcionales del mismo modo. Claro, porque si yo tengo un ángulo y dos lados, ya puedo decir, y además sé que son proporcionales entre sí, ya podré decir que los triángulos son semejantes. Es el mismo caso de aquí. Para el último, exactamente lo mismo, nos dicen que los dos catetos tienen que ser proporcionales. Claro, porque el ángulo ya lo es igual.
porque es el ángulo recto, mide 90 en los dos casos. Por lo tanto, estamos en el mismo caso de aquí, lo que pasa que el ángulo no hace falta de especificarlo, ya sabemos que es el mismo. Así que lo único que debe cumplir es que al lado y lado, en este caso, de ese ángulo, como estamos aquí, debe ser proporcional al del otro triángulo. Si eso se cumple, los triángulos serán semejantes. ¿De acuerdo?